se destruye. Me dijo, hijo, tranquilo, ya casi te toca. Que el tiempo perfecto nunca se equivoca. Que aguante un poco más, que no me desenfoque. Que cuando se me dé nadie lo va a parar. Ayer hablé con Dios y me dijo que se me va a dar. Que vienen cosas grandes, que el cielo se va a abrir de par en par. Ayer hablé con Dios y me dijo no mires atrás. Lo que viene es tuyo y nadie te lo va a quitar. Me dijo que la espera no fue castigo, que el silencio era parte del camino, que cada lágrima fue entrenamiento pa' cuando llegue el gran momento. Que el que dudó después va a mirar como el que oró empezó a ganar. Que cuando Dios te firma el destino no hay enemigo que cambie el camino. Si todo se oscurece yo sigo creyendo. Si todo se cae yo sigo de pie. Porque ayer hablé con Dios y me dijo que esta vez. Ayer hablé con Dios y me dijo que se me va a dar. Que vienen cosas grandes que nada me lo va a quitar. No mires atrás, lo que viene es mío y ya no lo voy a soltar. Ayer hablé con Dios y me dijo que me prepare, que lo mío ya viene en camino. Ayer hablé con Dios, me dijo no te frenes, que lo que estás sembrando pronto se sostiene. Que vienen cosas grandes, más grandes de lo que crees. Que todo lo que perdiste se multiplica en 100. Que no mires para abajo cuando el mundo critique. Que el que resiste fuerte es el que después dirige. Que el proceso duele, pero te construye. Y el que confía en Dios nunca se destruye. Me dijo, hijo, tranquilo, ya casi te toca. Que el tiempo perfecto nunca se equivoca. Que aguante un poco más, que no me desenfoque. Que cuando se me dé nadie lo va a parar. Ayer hablé con Dios y me dijo que se me va a dar. Que vienen cosas grandes, que el cielo se va a abrir de par en par. Ayer hablé con Dios y me dijo no mires atrás. Lo que viene es tuyo y nadie te lo va a quitar. Me dijo que la espera no fue castigo, que el silencio era parte del camino. Que cada lágrima fue entrenamiento pa' cuando llegue el gran momento. Que el que dudó después va a mirar como el que oró empezó a ganar. Que cuando Dios te firma el destino no hay enemigo que cambie el camino. Si todo se oscurece yo sigo creyendo. Si todo se cae yo sigo de pie. Porque ayer hablé con Dios y me dijo que esta vez. Ayer hablé con Dios y me dijo que se me va a dar. Que vienen cosas grandes que nada me lo va a quitar. No mires atrás, lo que viene es mío y ya no lo voy a soltar.
todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muchas formas de interpretación bíblica existen hoy en día sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Interpretaciones que, como quien diría, palabra sencilla, que los afectados son el pueblo, que sería la iglesia, y la humanidad fuera de la iglesia. Hoy día es un día muy especial y de mucha bendición, no tengo ninguna duda, porque hoy día vamos a ver pruebas bíblicas de la venida de Jesús. Y lo importante es lo que dice la Biblia. Lo importante es lo que la palabra de Dios enseña bajo una estructura correcta de la Biblia, que es letra y espíritu. No podemos ignorar la estructura correcta de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy día yo lo voy a desafiar a usted, que usted tome su Biblia, porque ella es la fuente de vida. Vamos a ver todos los respaldos, las citas bíblicas de lo que no se habla hoy día en los púlpitos de las iglesias, y por qué no decirlo, no se habla correctamente ni en las redes sociales. Se dice mucho de esta imagen, fíjese, se habla mucho de esta imagen de la venida de Jesús el día de hoy. Se habla mucho que los tiempos del fin se están cumpliendo a cabalidad según la letra de la Biblia. Hoy día vamos a ver esos respaldos. Se habla mucho que Jesús vendrá a las nubes, pero no se habla de lo que hoy vamos a ver en esta mañana acá en Pacto Eterno. Vamos a continuar, y para eso yo quiero decirle a usted, póngase cómodo, prepare su
cafecito, ya yo tengo acá mi matecito y la palabra de Dios, la Biblia, que es la indispensable. Nenita. Muchas bendiciones para todos aquellos que nos ven a través de la página y que en esta mañana la gracia de Dios se derrame sobre cada corazón. Bien, vamos a ir a las pruebas bíblicas, nos vamos a remitir a las pruebas bíblicas en esta mañana, así que no pierda un segundo, no se aparte un segundo de su pantalla, amado hermano. Desde Bolivia, Santa Cruz, queremos bendecir nuestro país. Nuestro país, Bolivia, es el primer domingo de este mes de agosto del año 2026. Me duele mucho decirlo, por más que nuestros deseos sean lo mejor de lo mejor para nuestro país. Me duele mucho decirlo que a Dios le cuesta tomar una decisión de bendecir, porque para recibir bendición de Dios hay que poner en orden muchas cosas, cosa que no hay en este país, Bolivia, ni en ningún país, lo puedo decir con respaldo bíblico. Todos decimos, pongo a Bolivia en las manos de Dios. El presidente dice, Bolivia, Bolivia, Bolivia en las manos de Dios. Pero déjeme decirle algo, que si yo fuera presidente de Bolivia, que no es el caso, que si yo fuera presidente de Bolivia y tendría el control del Senado y cámaras de diputados y todo ello, para agradar a Dios, lo primero que yo haría como presidente, anular la ley de libertad de cultos. ¿Sabe por qué? Porque esa ley que rige la libertad de culto, quiere decir, interpreten la Biblia como les dé la gana. Interprétela, eso quiere decir. Pero sin embargo, Bolivia, Bolivia, Bolivia para Cristo, no pasa nada. Cristo no es un ser supremo de un país donde le dan libertad de interpretar la Biblia a su manera, siendo que esa interpretación a la manera de hombre es la que nos aparta de Dios. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo lo haría. Anularía la ley de libertad de cultos. Y todos a interpretar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. No como les dé la gana. A ver si Dios no se manifiesta. Los desafío. Así que no se pierda hoy, porque la Biblia tiene muchas pruebas de la venida de Jesús. Con esta parte de la enseñanza, aquellos intérpretes de la Biblia que se aferran a decir que Jesús viene en las nubes físicamente, que vamos a ir a un lugar, a una Jerusalén celestial, dicen, pero físicamente, aquellos que se aferran ahí con lo que dice la Biblia, ahora, si no se doblegan delante de Dios, su futuro es el infierno, así de sencillo y claro. ¿Cómo va a venir Jesús físicamente? ¿Usted sabe las necesidades de un cuerpo físico? ¿Usted sabe cómo se alimenta un cuerpo físico? ¿Usted cree que Jesús allá tiene todas las vitaminas A, B, C y todo lo que usted quiera? ¿Usted cree que Jesús allá en el cielo tiene para sus necesidades fisiológicas? ¿Tiene allá en el cielo? Entonces no hablemos lo que no es. Veamos qué dice la Biblia. Hermanos, cuando Israel iba a tomar posesión de Canaán, nenita, Éxodo, vamos a, Dios quiere que hablemos de esto. Éxodo capítulo 20, cuando Israel, el pueblo de Dios, iba a tomar posesión de la tierra prometida, Canaán, donde fluye leche, miel, la promesa de Dios, lo primero que Dios le encargó, fíjese, lo primero, Éxodo capítulo 20, verso 1, 2 y 3. Escuche lo que le encargó Dios a Canaán, a Israel.
antes de tomar posesión en Canaán. Geográficamente, lean. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El primer versículo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabe qué significa Egipto, amado hermano? Faraón en Egipto, su ley era libertad de culto, politeísta. Ellos creían y interpretaban la ley de Dios a su manera. Por eso es que el versículo 2 que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 2. Ese es el 2. El 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso le dice: te estoy sacando de Egipto, porque en Egipto, vamos a interpretar al tiempo de hoy, interpretan la ley de Dios a su manera. Te saqué de ahí. Vas a entrar a mi tierra, Canaán, donde fluye leche y miel. Acá en Canaán no vas a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más dice? No te harás imagen de ninguna semejanza. No te harás imagen de ninguna semejanza en Canaán. Ninguna imagen, ni de mujer, ni de hombre, ni de vaca, ni de camello, ni de piojo, ni de serpiente, de nada. Imagen cero. ¿Está entendiendo eso? ¿Y por qué ahora la iglesia está rumbo a la Jerusalén celestial? No terrenal. Estamos yendo rumbo a la Jerusalén celestial. ¿Y por qué ahora interpretamos la Biblia con imagen? Póngala a ver, ingeniero, la imagen de la venida de Jesús. Prepárela. ¿Por qué interpretamos la venida de Jesús con esta imagen? Si la orden de Dios para Israel era: no tendrás dioses ajenos delante de mí en Canaán, ni siquiera te harás imagen de ninguna cosa, ¿cuánto más cree usted que es la orden de Dios para nosotros? O sea que para Israel le dijo: no tendrás imagen, y la iglesia: tengan imagen. Porque amo a Bolivia y amo a los que aman esta palabra, es que tenemos que ser claros. Ninguna imagen en tu interpretación si quieres un día llegar a la Jerusalén celestial. Dios le habló a Moisés, le habló a Israel, y mire Deuteronomio capítulo 4, nenita. No tiene que haber imagen alguna en tu interpretación. Pero como no entendemos bien, creemos que esta cita bíblica es para darle palo al católico. Porque el católico tiene una imagen de yeso. Eso es verdad, es imagen de yeso. Pero tú también tienes imagen en tu mente. Toda la imagen de afuera físicamente, tú la tienes en tu mente. No puedes interpretar la Biblia con imagen que están en tu mente. No es el tema, por eso que no lo vamos a detallar más. Pero fíjese, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 4, verso 12, si no me equivoco? ¿12? 12. A ver, fíjese. Deuteronomio. Sí, está bien. Y Sí. habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna. Dios se manifestó a Israel desde el Antiguo Testamento con voz de mando, no con imagen. En el diluvio, arca de Noé. En el desierto, zarza ardiente. En el llamado de Moisés, zarza ardiente. En el desierto, columna de fuego.
maná del cielo, arca del pacto. Bien, hoy día veamos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a estar listos, ingeniero, con la imagen, ¿está bien? Vamos a estar listos con la imagen. Las pruebas bíblicas de cómo viene Jesús hoy día. Me es un placer recordarle, escuche bien, ¿cuál fue el motivo de la venida de Jesús? ¿Cuál fue el motivo? ¿Sabe cuál fue el motivo de que Dios envió a Jesús a esta tierra? El motivo inició allá en el reino de los cielos. Infracción de la ley se cometió en el reino de los cielos. Le voy a hacer ¿cómo se dice? Un proceso rápido. En el reino de los cielos se cometió infracción de la ley. Fueron echados al huerto del Edén. Adán, Eva, la serpiente, fue echado al huerto del Edén. En el huerto del Edén se volvió a cometer infracción de la ley. ¿Qué significa eso? El error no es la persona física. El error de Dios es infracción de la ley. ¿Qué es infracción de la ley? Interpretar la Biblia con imágenes, con cosas visibles, con tradiciones de hombres. Revise nuestra anterior enseñanza. Tradiciones de hombre, cultura de hombre y no según Cristo. Eso es infracción de la ley. Entonces, para que usted sepa la venida de Jesús, Jesús vino para que ya el hombre no cometa infracción de la ley. Revise nuestras anteriores enseñanzas. Todas las iglesias hablan de que vamos a ser salvos. Cristo vino a salvarnos, pero no enseñan de qué nos va a salvar. Solo dicen me va a salvar no sé, de las drogas, del alcohol. Eso es añadidura. Para dejar drogas, alcohol y un sinfín de faltas terrenales, están los centros de rehabilitación, están los profesionales, psicólogos, sociólogos, está el gobierno que tiene que apoyar esos ministerios. Pero Cristo vino, grábese bien, para que el hombre ya no cometa infracción de la ley. ¿Qué es infracción de la ley, pastor? Interpretar la Biblia con imágenes. Ninguna imagen tiene que haber en la Biblia cuando uno interpreta. Y hoy lo vamos a ver. ¿Qué dice Tesalonicense, nenita? 4. El título dice la venida del Señor. La venida del Señor Jesús. Ponga la imagen, ingeniero, por favor. Lea, nenita, el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso ponen esta imagen. ¿Cómo dice? Con voz de voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cometen infracción de la ley. Le ponen imagen. ¿Se imaginan que Cristo, como es descendiente de judíos, nació en la tribu de Judá? ¿Ya se imaginan esa imagen? Dice, descenderá con trompeta, ¿cómo dice? Con voz de arcángel con y voz con de trompeta arcángel de Dios. Y con trompeta de Dios. Ya ponen la trompeta de la banda Cara de Palo y así, cometiendo infracción de la ley. Sigue leyendo. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y después dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y ya se van al cementerio. Se van al cementerio. Después nosotros seremos, dice,
¿Qué? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Va a venir el arrebatamiento, dice. Dios nos va a dar vida este año. Vamos a sacar esas dudas. ¿Por qué? Porque estamos interpretando que la Biblia es letra y espíritu. La letra no tiene que tener ninguna imagen física. ¿Quién tiene que unirse a la letra? El Espíritu Santo. Y el Espíritu no es un ser palpable, visible, ni tangible. Es espíritu, es vida eterna. Ahora, mire, esta imagen la interpretan a su manera. Mire Jesús ahí, la imagen de hombre. ¿Qué comerá Jesús allá si tiene cuerpo físico? Una vez más les digo, ¿dónde será el lugar de sus necesidades fisiológicas? Ah, no, es Dios, Él no come. Entonces deje de decir que es cuerpo físico, porque el físico por naturaleza tiene necesidades. Bien, sigamos. Ahora, fíjese, en esta cita bíblica la interpretan así. ¿Y por qué no hablan de esta otra cita bíblica? Vámonos a Mateo. Capítulo 24. Si Dios nos da el permiso, lo vamos a ver todo esto en este tiempo en Pacto Eterno. Amo a Bolivia y amo a los que aman esta palabra. Si no, estuviera frenando mi expresión sincera con respecto y respaldos bíblicos. Nerita 24 de San Mateo, verso 25, si no me equivoco. Ahorita le digo. Mateo 24, verso 24 también al 27. Preste atención, preste atención. ¿Por qué el que defiende su teoría, su interpretación que Cristo viene físicamente y que vamos a ir a una ciudad física? Esto, ¿por qué no hablan de esto? Lea, nenita, Mateo 24, desde el 24, ¿no? Sí. Mateo 24, desde el 24 al 27. 27. Escuche. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Falsos profetas, falsos cristos, con señales visibles, imágenes. ¿Qué más? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Si te dicen, mira, está allá, ya viene, mira. Si es que eres una persona prudente, que respetas la Biblia y sabes que la Biblia es letra y espíritu, no te dejas engañar. Pero si eres insensato, que solo conoces la Biblia en letra, correrás de aquí para allá, sin un rumbo espiritual. ¿Qué más dice? Porque como el relámpago que sale del oriente y se ¿Qué mueve... verso es ese? 27. Ya, escucha el 27. ¿Por qué no hablan de esto, señores? Que defienden la venida de Cristo físicamente. Escuchen. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya no hay nubes. Hay relámpago del oriente al occidente. Así. De nuevo, léalo. Escuche bien. ¿Por qué no habla de esto? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Escuchó usted hablar a alguien de esto? Y aquí es clara la palabra. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y estás hablando de esto? No. Prueba. Compare esta cita bíblica con la que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso, ¿qué era? La que acabamos de leer. 1 Tesalonicenses 4, el 16 y el 17. 16 y 17. Ya no habla de que iremos a las nubes. Por eso,
Por eso es que la ley en mi país, Bolivia, debería anularse, ley de libertad de culto. Esa ley de libertad de culto, les digo, sin temor a nada, Satanás domina. Le da libertad a todo ser humano de pisotear lo más sagrado de Dios, que le interpreten a su manera. Pero ahí dice, ay, Bolivia, Bolivia, de Dios. Dice, no, mi hermano, no es de Dios. La ley de libertad de culto le da libertad a Satanás. Satanás está chocho viéndote interpretar la Biblia con imágenes. Interpretar la Biblia a tu manera, sin saber que ese es el error delante de Dios. Sin aceptar de que Cristo vino para que tú y yo ya no interpretemos la Biblia con imágenes visibles. Amén. Amén. Ahora leamos, nena. Estamos viendo pruebas bíblicas de que Jesús, ¿cómo viene Jesús? Según la Biblia. Del oriente al occidente, así será la venida de Jesús. Eso vamos a explicar, pero no hoy. Para entender esto del relámpago oriente y occidente, tenemos que entender primero capítulo 24 del verso 3, leamos de Mateo. Lea, nenita, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La solución, vuélvalo a leer, verso, el último. Más el que... Verso, mi amor. 13. El verso 13 es la solución, escucha. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Escuchó? Habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pero no es el fin. Es el principio de dolores. No es el fin. Por la maldad del corazón del hombre, el amor de muchos se enfriará, pero no es el fin. Y ahí viene la solución. El 13, de nuevo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Más el que persevere hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué fácil interpretarla! El que persevere hasta el fin, dice. En medio de una prueba, yo tengo que ser fiel a Dios. Sí, tenés razón, según tu interpretación. Pero hay que entender qué significa fin. El que persevere hasta el fin. Nuestra anterior enseñanza del anterior domingo, revise allí en nuestra página, hemos hablado sobre la guerra doctrinal. No guerra de países e intereses geográficos y políticos. La Biblia habla de la guerra doctrinal. ¿Cuál es la guerra doctrinal? Usted va a revisar nuestra enseñanza. Génesis muestra el inicio de esa guerra. La serpiente lanza su misil, su bomba atómica. ¿Cuál es la bomba atómica de la serpiente? En Génesis 3:14.
su bomba atómica de la serpiente es evangelio diferente. Ubíquese, la bomba atómica de Estados Unidos, Rusia, Irán, Irak, es otra cosa. Eso no es de la Biblia. Ahí no viene Cristo. Pero de esta guerra sí. Esta guerra, Satanás te lanza el evangelio diferente. Tú tienes que tener el evangelio de paz. Amén. Amén. ¿Cuál es el evangelio de paz? Es la Biblia con la sabiduría del Espíritu Santo. Ese es el evangelio de paz. ¿Cuál es el evangelio diferente? La Biblia con interpretación del mundo, con imágenes. Ese es evangelio diferente. La interpretación con imágenes del mundo, que ya lo tenés en tu mente, contradice a la interpretación del Espíritu Santo sin imagen. Esa es la guerra. Amén. Amén. Esa es la guerra que hay. Entonces yo estoy luchando en mi interior. En mi interior. Por eso dice, a ver, leámoslo, nenita, ahí mismo en Mateo. El capítulo 24, obviamente, lea el 9. 24:9 de Mateo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo esto sucede en nuestro interior. Claro que en la guerra geopolíticas, motivos de petróleo, de riquezas y no sé, hay hambre, hay tribulación física, hay muertes, claro. Pero ese es un modelo, siempre lo dije. Hoy todo esto acontece en tu interior. Por eso dice el consejo, tienes que perseverar hasta el fin. La guerra es interna, acá en tu interior. ¿Qué dice el verso 7? Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se levantarán nación contra nación, y nosotros el fácil interpretar sin pedir la dirección del Espíritu Santo, porque dice se levantará nación contra nación, ya dice, estamos en el tiempo del fin, Estados Unidos ya atacó a no sé quién, y el otro ya decidió atacarlo, prepárense. Está bien que si hay una guerra, prepárense, pues con alimentos, preparemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya viene Cristo. Que ya hay terremotos, rumores de guerra, estamos en el tiempo del fin. Yo les digo, antes de interpretar la Biblia, señores periodistas y todo, ¿por qué no buscan a un profesional, a un experto en sismología, por ejemplo, que explique por qué el sismo, por qué los temblores, por qué los terremotos? A él preguntémosle. ¿Por qué no buscamos un profesional cosmológico? Sino que somos libres de interpretar la Biblia a nuestra manera. Pregunte a un sismólogo, a uno que sabe de sismo, a uno que sabe de cosmología, a ellos pregúntenle. El hombre, Dios le dio permiso al hombre de tomar control del mundo visible. Por eso le dijo a Adán, vas a poner vos, Adán, el nombre de toda la creación, y Adán le puso el nombre al uno, al otro, al uno, al otro, Adán. ¿Qué significa eso? Que el hombre tiene capacidad de tomar el control de lo visible. Por eso es que también de la letra que es visible, el hombre tiene la facilidad de interpretar a su manera. Pero en la Biblia, ya tú no eres el que tiene la capacidad de interpretar. En la Biblia tienes que pedir la dirección del Espíritu para interpretar. Pero es ahí donde caemos. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto. Por eso.
Nadie te puede decir nada porque hay libertad de culto en Bolivia y en diferentes países. ¿Quién domina? El diablo. Sigamos, nenita. Se levantará nación contra nación. ¿Qué significa nación en la Biblia? Vamos a ver Apocalipsis, nenita, un ratito. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas donde la ramera se sienta son, Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. entonces, se levantará nación contra nación. Es agua. ¿Se está dando cuenta? Si la Biblia dice se levantará nación contra nación, no quiere decir Estados Unidos contra... Claro que eso hay. Entienda, por favor. Pero son otros los motivos. Aquí estamos hablando para que Cristo venga. ¿Qué es nación? Aguas. ¿Qué es agua? Efesios 5:26, rapidito. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Agua es la palabra de Dios. Agua de vida, la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Agua de mar, agua de ramera, la palabra de Dios con doctrina de hombre, con imágenes. Cristo viene, eso es agua de mar, agua de ramera, sin el Espíritu. Lamento ser sincero, no puedo fingir, me muero mañana y qué cuenta le voy a dar a Dios de lo que te estoy compartiendo la palabra. Que no quería lastimarle el corazón al hermanito. No me interesa, yo quiero servir a Dios y quedar bien con Dios. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que estas aguas, estas naciones que habla la Biblia, nación, Génesis, se levanta contra la nación, Apocalipsis. Ahorita hemos visto, nación Mateo, se levantó contra la nación tesalonicense. Eso es guerra. Si yo no tengo el Espíritu Santo. Si la ramera gobierna en la interpretación, un día enseñé la ramera, pero si Dios permite lo vamos a seguir tocando más adelante. La ramera se levanta, interpreta la Biblia, se va contra el Espíritu Santo. Tesalonicense dice, y vendrá a las nubes, y yo iré a las nubes para encontrarme en el aire con el Señor. Mateo, nación de Mateo. Mateo dice que como el rayo sale del oriente al occidente, así será la venida del Señor. Ahí está, hay guerra. ¿Y dónde está Primera Tesalonicense y Mateo aparte de la Biblia? Aquí en tu corazón, aquí en tu mente. Entonces aquí empieza la guerra de doctrina, acá, en tu interior. Proverbios 18. Proverbios capítulo 18. ¿Lo tiene? Amén. 18 verso 4. ¿Qué dice? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Aguas profundas. ¿Qué es agua? Nación. Una vez más. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿De dónde salen estas aguas? Por la boca del hombre. ¿Qué más dice? Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Esas aguas que salen con mala interpretación hace confundir a la iglesia y hace confundir a la humanidad. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Si no está el Espíritu Santo, toda tu enseñanza va a ser con cosas
con imágenes y cosas visibles. Eso es nación acá en tu interior. Ya, se levantó el libro de Tesalonicenses en tu corazón contra Mateo. Ahora este pastor dice que la guerra no es lo que estamos viendo en las redes sociales, en las noticias. Este pastor dice que es Génesis, la guerra entre la serpiente y Eva. Ya está la guerra acá, ya empezó. Y es ahí donde dice Mateo 24:13, léalo de nuevo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Más el que persevere hasta el fin, ahí donde dice ya Jesucristo. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos a entender qué significa perseverar hasta el fin. Porque la lucha es acá y es acá. Apocalipsis capítulo 1. Este tema es vital. Pruebas bíblicas de que cómo viene Cristo. Ellos dicen que viene en las nubes. La Biblia dice que será como el relámpago del oriente al occidente. Pruebas. Veamos ahora qué significa que perseverar hasta el fin. Apocalipsis, vamos a leer. Leamos desde el verso 4. Pero antes de que leamos, escuche bien. Acabamos de leer Apocalipsis 17:15, donde dice la palabra que la ramera se sienta sobre las aguas. Apocalipsis es un libro que habla 7 copas de ira, habla de sellos, habla de marca de la bestia, habla de la estrella caída, habla un montón que no entendemos. Literalmente, normalmente, necesitamos al Espíritu Santo para entender. Pero mire lo que le dice la visión al apóstol Juan. Escuche bien lo que le dice la visión que vio Juan y escuchó a Jesucristo en Apocalipsis 1 del 4 adelante. Léalo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan tenía que escribir cartas a las 7 iglesias, pero esta carta es ahora para nosotros, para Pacto Eterno y para el mundo que tiene la bendición de escuchar. Empieza la carta diciendo: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahí está. ¿Está entendiendo? El que ha de venir. La venida. Escuche bien. Preste mucha atención. Y bueno, y sigue la carta. Y el verso 7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. El verso 8 lo frena. ¿Qué dice el verso 8? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin,
dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Para entender bien la venida del Señor, esta prueba bíblica, tenemos que entenderla bien. ¿Qué dice el Señor Jesús? Léelo de nuevo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. He aquí viene con las nubes. Ahí está, pues dice nube, ahí está las nubes. Ah, ¿y el 8? Léalo. Yo soy el alfa y la omega. No dice yo vengo en las nubes. ¿Qué más dice? Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, el que va a venir. Juan estaba viendo una visión. Ahora mire, usted lo va a leer del verso 9 hasta el verso 16. Está en la visión, Juan. Y Juan dijo, wow, me apareció un tipo judío. Juancito estaba viendo una visión, un tipo judío, que de sus pies de bronce, usted lo va a leer, su gente, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y caía a sus pies porque lo que estaba viendo era como imagen. ¿Y qué le dice el verso 17? Capítulo 1, Apocalipsis, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, yo soy el primero y el último, no hay imagen. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Olvídese de la imagen de judío como nos enseñaron. Él dice, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, el que ha de venir, dice, el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, el que va a venir, el que todos estamos esperando, pero no lo esperamos como alfa y omega, ni principio y fin, lo esperamos con una imagen en las nubes. Claro, porque tú crees que Jesús viene a salvar este cuerpo físico. No, esto es carcasa. Jesús viene a salvar tu espíritu. ¿De qué, pastor? De la infracción de la ley. Jesús viene para que no interpretes tú la Biblia cometiendo infracción de la ley con imágenes. A eso viene. Pero sin embargo, tú crees que Jesús viene a librarnos de la guerra de Irán, de las bombas atómicas. No, eso depende de nuestros gobernantes y depende de la humanidad. Cristo viene para que tú y yo no interpretemos más. Alfa y omega. ¿Qué significa, nenita? Eso tenemos que entender bien. Vamos a Apocalipsis 21. Estamos viendo pruebas bíblicas de que cómo vendrá Jesús. Según la Biblia, no según David Mena. Según la Biblia, Apocalipsis 21, nenita. Versículo 6, ¿qué dice? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Para entender que es alfa y omega, dice la Biblia que Él es principio y fin. Este es Jesucristo. ¿Y qué más dice? Alfa, omega, principio y fin. ¿Qué más dice? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ya. De nuevo, léalo el 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ver 4:8, nenita, de Apocalipsis. 4:8 de Apocalipsis, ¿qué dice?
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios Jesucristo es el agua de vida. Alfa y Omega significa principio y fin. ¿Por qué tenemos que entender esto? Para que tú sepas cómo va a venir Jesús. Él es agua de vida. Veamos qué dice Primera de Juan, nenita. ¿Qué significa agua de vida? Antes de eso leamos primero San Juan 1:1. No, usted vaya a 1 Juan, yo voy a ir a San Juan, para que avancemos. ¿Ya? Usted va a leer 1 Juan capítulo 1 del 1 al 3. Yo voy a leer Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo de vida, está hablando el apóstol Juan. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos tocado, todo es verbo de vida. ¿Y por qué lo esperas en una nube al verbo de vida? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Apocalipsis dice: soy el alfa y la omega, principio y fin. Soy el agua de vida. Y aquí dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo. Soy alfa y omega, principio y fin. Verbo es principio y fin. ¿Por qué lo esperamos en una nube entonces si Él es verbo de vida? ¿Dónde tenés que esperarlo? Acá, en doctrina. ¿Qué más dice Primera de Juan? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien. Soy el alfa y el omega, principio y fin. En resumen, agua de vida, verbo de vida. El apóstol Juan dice: todo lo que hemos visto, lo tocante, todo, verbo de vida. Cuidado, verbo de vida es alfa y omega, para que sea verbo de vida. Verbo de vida es principio y fin, para que sea verbo de vida. Ahora veamos, para que sea verbo de vida, ¿qué tiene que ser? Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, verso 4. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo. Fin. Porque el fin de la ley es Cristo. Él dice en Apocalipsis: yo soy el principio y el fin. Entonces, en Romanos capítulo 10, verso 4, Cristo dice, léalo, Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley. Fin, ley. Apocalipsis dice principio y fin. Aquí dice porque el fin de la ley. Entonces, fin es Cristo y la ley es principio. De la ley y Cristo, que es
la sabiduría del Espíritu Santo, que es la sabiduría celestial, la ley y Cristo, de ahí tiene que salir verbo de vida. Volvamos a Mateo, con esto concluimos. 24, verso 13. El fin es Cristo. Cristo significa revelación. Revise nuestras anteriores enseñanzas. No es Cristo físicamente. Cristo es revelación y habla que Cristo vino para hacer justicia. Justicia es la sabiduría del Espíritu. Injusticia es sabiduría de hombre. Por el tiempo se lo estoy resumiendo. Cristo es sabiduría del Espíritu, es justicia. ¿Está en Romano? Estoy en San Juan. No, en Romano. Mateo. ¿Lo tiene marcado Romano? Léalo completito, el 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Para justicia. Cuando dice para justicia, ahí ya entra el Espíritu. La sabiduría del Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice el fin de la ley es Cristo. Fin. Cristo. Vamos a Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. Mas el que llegue hasta la revelación bíblica, este será salvo. Amén. El principio es muerte, hambre, peste, destrucción. En la letra hay muerte, hambre, destrucción. El que persevere en la letra, hay terremoto, hay guerra en la letra. Entiéndase, por favor, letra y espíritu. Hay guerra en la letra, hay peste, hay hambre. Pero el que persevere hasta la revelación, hasta que llegue a la revelación, será salvo. Sencillo. Ese fin es Cristo. Dios mediante, el domingo que viene, vamos a ver 1 Tesalonicenses con Mateo 24, del 24 al 27. Si Él vino como relámpago del oriente al occidente, ¿qué significa? Esperamos que comparte esta enseñanza para que seamos de bendición a todo nuestro entorno y que Dios nos aplaste pues en bendiciones. Nenita. Muchísimas bendiciones. No deje de leer su Biblia, pero no la interprete. Ya sabe, no le ponga imagen a la palabra para que no cometa infracción de la ley, que es pecado delante de Dios. A eso vino Jesucristo. Eso se llama fin de la ley. Cristo vino para que tú y yo lleguemos a la revelación de la Biblia sin imágenes. Desde Bolivia a Santa Cruz. Dios lo bendiga.
la creación. Oh,